Mundo y Modernidad, la integración curricular a través de un proyecto con sentido, por parte del doctor Andrés Marino Osorio Herrera, de la Universidad Americana de Europa, UNADE. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes. De la ciudad de Santiago de Cali, el más caluroso saludo para todos ustedes. Agradecer de nuevo a la doctora Ana Maribel, a la Magister Daniela por la invitación de nuevo en el segundo año. Estuve en el 2019 acompañando esa experiencia tan bonita, el primer congreso internacional, y para un motivo de orgullo en ese momento estar finalizando el doctorado y hoy en día con el doctorado ya implementar y estar aquí ante este maravilloso auditorio. Muchas gracias. Bueno, la ponencia del día de hoy que les traigo es Proyecto de Integración Curricular, PIC, Mundo y Modernidad, la integración curricular a través de un proyecto con sentido. Lo que ustedes van a ver a continuación no es sino más de una abrebocas de todo lo que corresponde a la exploración de un equipo de docentes, de 12 docentes, un directivo y el acompañamiento de la institución que se denomina Liceo Quial en la ciudad de Santiago de Cali, donde nos pensamos la manera de integrar, y como decía el magister ahora, un currículo flexible, pensando en las competencias, en todas las habilidades. Quería igualmente iniciar con esta premisa que el éxito es la suma de pequeños esfuerzos que se repiten cada día. Y realmente eso fue lo que las apuestas de 12 maestros, y cuando empezamos con el abordaje del proyecto de Mundo y Modernidad, World and Modernity, en una institución oficial de Santiago de Cali, porque normalmente pensamos de que las maneras de integrar el currículo o los proyectos de aula o todo este grupo de estrategias integradoras únicamente se pueden desarrollar en el sector privado, pues ¿cómo les parece que no? Realmente existen posibilidades en el sector oficial de la ciudad de Santiago de Cali en desarrollar estas apuestas. Los créditos, como lo estaba mencionando, el equipo docente, un equipo de sueños, mi compañera María Fernanda, Socorro de Pilar, Gloria, Maricel, la coordinadora Marley y Claudia Quintero, que nos apoyó de toda la estrategia de implementación durante 4 años. Siguiente. Bueno, para dar inicio a toda la exploración de lo que tiene que ver los TIC, hicimos una investigación, una indagación sobre unos conceptos básicos: proyectos, integración, currículo y lo que son los PIC. La parte de los proyectos definitivamente parten de la novedad del elemento que tiene que ser organizado, estructurado, y que un proyecto que se implementa en un lugar, pues indiscutiblemente, aunque se puede replicar en otra parte, pues igualmente va a tener nuevas maneras de abordar esa realidad. La parte de integración definitivamente aborda lo que tiene que ver con la parte curricular, la armonización, la visualización de un currículo que la escuela está llamado cada día más a observar. Todo lo referente ministeriales, todo lo que tiene que ver las posibilidades de acceder al conocimiento, pero aquí hay un punto muy esencial. Cuando hablamos de los PIC y hablamos de la integración, también ahorita nos viene el tema del DUA, del PIAR, de las competencias, pero también en lugar de la mirada del docente y también la mirada del estudiante. El currículo definitivamente es ese lugar que tiene la educación de buscar las diferentes maneras, diferentes aristas para poder llegar al conocimiento, a las potencialidades. Y repito, sé que el centro de educación son nuestros estudiantes, pero también un lugar que muchas veces se le exige al estudiante, pero también donde está el lugar del maestro, la autorregulación permanente que tienen que propender en los docentes diariamente para poder llevar a cabo unas estrategias significativas. Y por último, los PIC, que lo habla Success y lo 2009, que es agrupar lo que se ha separado, agrupar un currículo fragmentado. Pregunto aquí, ¿cuántas áreas de conocimiento en primera infancia, por ejemplo, en transición y preescolar están las competencias, ¿cierto? Las dimensiones o competencias. Cuando llegamos, por ejemplo, al primero o segundo, el niño pasa de 4 competencias o 4 procesos a ¿cuántas materias? ¿A cuántas? 10. Entonces pasamos de un currículo
todos los PEI, proyectos educativos, decimos formación integral. Queremos un ser humano integral, pero con un currículo fragmentado. Y es aquí donde los PIC, donde esa estrategia propende por esa mirada. Siguiente. Sin duda alguna, hay un punto de visualización para llegar a los PIC, o llegar a ese lugar de agrupar, de articular lo que está totalmente desarticulado. Y los docentes tenemos un componente fundamental. Uno de ellos es las unidades didácticas. Las unidades didácticas abordadas, asumidas como una estrategia que busca el desarrollo de un contenido, de revisar, explorar un contenido como tal, y que ese contenido logre unas particularidades. Pero muchas veces esta unidad didáctica es rígida. La elabora el docente previamente, se reúne con su equipo de docentes, equipo de áreas, y lo que hace es decir, vamos a elaborar esto, pero hasta allí, es con base a un contenido. Las guías de aprendizaje ya lo que buscan sí es aportar a un contenido, pero para una meta o un fin dado. Queremos mejorar la convivencia, tenemos guías emergentes de situaciones, por ejemplo en Cali, cuando tenemos el petróleo, aparece toda la parte de las guías o las unidades didácticas del petróleo, porque estamos llamados como ciudad a tomar todos esos escenarios y momentos que tiene la ciudad y llevarlos a la escuela, pero se desarrollan y quedan allí. Luego tenemos las fichas didácticas o fichas de aprendizaje, son las partes en que se constituyen al mismo tiempo las guías y las unidades didácticas, que son como normalmente llamamos talleres. Tenemos luego el proyecto de aula. Entonces miren, tenemos esos 4 elementos de arriba. El proyecto de aula ya sí se aproxima un poco más a la realidad, a lo que el estudiante realmente debe significar, y aquí está un lugar de pasar a las secuencias didácticas. ¿Por qué pasamos del proyecto de aula? Porque el proyecto de aula como tiene la construcción general, pero ¿cómo hago visible en el aula, en la escuela, que ese proyecto de aula sea contundente? Porque algo que yo creo que todos coincidimos, si me equivoco me comentan, es que los docentes somos muy buenos en hablar y en proyectar, pero en realizar la sistematización de la experiencia, allí nos quedamos. Es allí donde las secuencias didácticas y luego hablar de los planes integradores nos permiten que la experiencia que estamos desarrollando pueda trascender, pueda permear diferentes realidades. Y aquí hay una palabra que yo empleo mucho con mi mejor amiga y compañera Patricia, que es que la escuela está llamada a romper las barreras locativas y temporales. Y a través de esta estrategia, de las secuencias, planes integradores y las ABP, que son el aprendizaje basado en proyectos o en problemas. Y aquí, antes de pasar a la siguiente, un punto fundamental. ¿Qué pasa con la escuela que después de que el chico pasa en transición preescolar se aleja de esa mirada integradora que la primera infancia tiene? ¿Qué pasa con el chico de cuarto, de quinto y más aún en secundaria, que totalmente se pierde ese hilo y luego queremos en la prueba saber y en otros momentos que otra vez vuelva a integrar? Entonces es una reflexión permanente que se tiene que hacer frente a el tema de la visibilización de los PIB. Por favor. ¿Cómo se desarrolló la estrategia? La estrategia se desarrolló en un primer momento en el año 2016-2017 bajo la modalidad de decir, bueno, particularmente no me gustan las matemáticas, soy educador especial, licenciado en educación especial, y una cosa que me llamó al punto de buscar la licenciatura fue decir, no quiero matemáticas, pero cuando llegué a octavo semestre me tengo que ver ábaco y ver fraccionarios en ábaco. Entonces yo creo que allí cometí esa pequeña error, pero también me abrió unas posibilidades de darme cuenta que había otra manera de acceder al conocimiento. ¿Y por qué lo relaciono? Porque en el año 2016-2017 tuvimos la compañía de nuestra coordinadora Marley, que nos acompañó en ese momento y nos dijo, venga, ¿por qué ese currículo? ¿Por qué tantas materias? ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué escuela queremos tener? Una escuela que llegan los chicos, la clase y demás, pero ¿qué pasa de ahí para allá? Y nos hizo esta pregunta, me dijo, Andrés Marino, usted para el próximo año, ¿qué materia le gusta? Y yo, pues me encanta el inglés y la tecnología. ¿Y cuál no lee matemáticas? Entonces me dijo, listo, ¿y por qué no lideras o montas un proyecto que integre inglés y tecnología? Para que dejemos de ver ese currículo fragmentado. Y dijo, bueno,
y empezamos a explorar los nombres hasta que dijimos mundo y modernidad, Oral Modernity. Y empezó un trabajo muy significativo donde reflexionamos y fue una integración momentánea. Yo tomé un grupo y dije, chicos, vamos a hacer un proyecto, ¿qué quieren aprender? ¿Y cómo les parece que algo muy particular, cuando le pregunté a los estudiantes qué quieren aprender, todo el mundo se quedó en silencio? Un niño me dijo, ¿y usted por qué pregunta? ¿Usted no sabe lo que tiene que enseñarnos, profe? Yo, claro, yo sé, pero hoy no sé, se me perdió el libro. Nada, silencio total. 10 minutos después, ¿qué quieren aprender? Y por ahí, quiero aprender lenguaje español. A ver, ¿pero qué quieres aprender el lenguaje? Y ese momento fue caótico. Sonó el timbre, agradecí a Dios, dije, bueno, sonó el timbre, me voy con mi termo de café y dije, tengo que pensar cómo hago para llegar a esa pregunta de una manera diferente. ¿Qué queremos aprender? Cuando dijimos, ¿qué queremos aprender? Los chicos me dijeron, por ahí chicos, yo quisiera aprender algo que tenga que ver con videojuegos. Yo, otra por ahí digo, y a mí me gustaría algo que tenga que ver, por ejemplo, con juegos de baloncesto. Entonces ya empezaron unas voces y yo le dije, listo, tarea para mañana. ¿Qué quieren? Pregunten a sus papás qué les gustaría aprender con ustedes. Al otro día igualmente ya me llegaron y desde la entrada, Pablo, profesor, es que mi hijo me llegó con una pregunta que no entendí, ¿cómo así que yo qué quiero que usted me enseñe? Y claro, ¿qué quiere aprender su hijo? Volver a la escuela participativa. Y esa integración momentánea me permitió desarrollar un primer proyecto. No fue fácil, porque era una voz intentando de convencer a los estudiantes de que ellos tenían el protagonismo y poder de decisión. Pasamos el tiempo, en el 2018 hicimos ya la integración ya mucho más fuerte. Desde el primer periodo, los chicos ya llegaron en enero, quiero aprender este año esto. Entonces hicimos todo un trabajo que ahorita lo vamos a observar. Y ya en el año 2019 surgió el PIC de Mundo y Modernidad. A la parte de esto, nos pasó que los otros profesores empezaron a decir, bueno, únicamente ¿y qué sin tecnología se pueden integrar? Entonces dijeron, no, tenemos por ejemplo matemáticas, tenemos por ejemplo lenguaje que es transversal. Dijimos, tengo el nombre a eso, que se llamó práctica textual y lectura recreativa. Entonces pasamos luego educación física y artes, arte y cuerpo. Luego dijimos, venga, ¿cómo vamos a llamarle a ética, sociales, religión? Pues cultura, historia, diversidad. Todos los chicos ya dejaron de llevar 11 cuadernos a llevar 6 nomás, 6 planes integradores. ¿Y qué hicimos con los papás? Invitarlos a la escuela, porque el papá no entendía qué pasaba allá, qué es esa recocha, cómo así que ya, acabamos con el timbre, les colocamos la que es con Happy, pues, cómo así que ustedes lo reciben con Happy, a la mitad con Happy, y cuando se van con Happy, ¿qué es eso? Entonces también fue llamar a los papás y dijimos, venga, profesor, que los papás vengan, hagan un circuito de rotación para que vean cómo estamos abordando la escuela, el currículo de integración. Y ya en el año 2020-2021 hicimos todo el trabajo sin propiedad y nos dimos cuenta de la sistematización. Siguiente. Ya lo he mencionado, tenemos un lugar del maestro desde esta propuesta. Primero, revisión de los referentes ministeriales. Nos pasó en el año 2018 que estábamos integrando, pero dijimos, venga, ¿cómo yo hago para integrar inglés y tecnología? Si yo no soy licenciado, yo no soy licenciado en inglés y tecnología, soy licenciado en educación especial. ¿Qué me implicó? Leer y buscar a un compañero, un par que me pudiera acompañar y orientar el trabajo colaborativo con maestros de inglés y tecnología. Y dijera, venga, Andrés, inglés en lo fundamental es esto. Tecnología. Entonces ya el proyecto empezó a avanzar porque aparte de que cómo nos alejamos y el miedo, la preocupación de los profes es ¿y qué vamos a hacer con lo que nos exige el ministerio? Y cuando sin darnos cuenta, al final de cada proyecto teníamos el cumplimiento de todo, porque también aparecieron los DBA, los derechos básicos de aprendizaje. También está en articulación con proyectos de aula, como les mencionaba al inicio, tenemos proyectos emergentes. Estuvo por ejemplo que el mundial en esa época, luego apareció que petróleo. Entonces también se iban articulando y llevamos un poco la realidad de la ciudad a la escuela. La formación docente, la compañía del Liceo Cal, que es una institución, un colegio privado, nos acompañó fuertemente en ese proyecto en capacitarnos, y la integración curricular con planes integradores. Siguiente. Y sin duda alguna, el estudiante.
nuestros chicos, ¿cómo hicieron el proyecto? Lluvia de ideas. ¿Qué quieren aprender? Entonces los chicos, el tablero se llenaba, yo les colocaba post-its, o iba, por ejemplo, con Padlet, y los chicos iban ingresando con los chicos más grandes. Entonces lluvia de ideas. Y bueno, muchachos, yo no voy a hacer ese trabajo de categorizar. ¿Cómo así categorizar? ¿Ustedes no ven que hay cosas que se parecen? Y empezaban a decir, pues mira que, por ejemplo, el de la pintura está con las artes, y por aquí estamos hablando del pintor. Empezaron un proceso y era un laboratorio. Es difícil como maestro, después de tantos años, entregar al estudiante el poder de decisión. ¿Y cómo les parece que justamente en la primera infancia, a través de la competencia de lenguaje y científica, los chicos eran los que más hacían propuestas? Los del cuarto y quinto eran un poquitico más como con miedo, pero en primero, transición, por ejemplo, hicieron en primero, trabajaron todo lo que tiene que ver con la parte de la integración de la familia. Por ejemplo, trajimos a abuelos. Entonces fue muy importante encontrar los piratas en grado segundo. El salón se volvió un barco completamente, y eso fue completamente dibujando, redibujando la escuela. Luego viene la pregunta polémica y orientadora, que es preguntar, bueno, eso que tú quieres aprender, ¿a qué va a responder? Entonces, por ejemplo, un chico dijo, ¿y será que los piratas se perdían cómo hacen los piratas para no perderse en el mar? Entonces, esa pregunta surgió de los chicos, no del maestro. Uno obviamente tiene el poder de ir un poco encauzando, pero cuando uno permite las libertades, ellos mismos se vuelven más autónomos y más dinámica la participación. Tópico generador. Yo les decía, chicos, bueno, y este proyecto, los piratas, solamente los piratas. No, pues sí, profe, no, ¿cómo así? Hágase cuenta que esto es una película, tiene que ser taquillera, que quien escuche quiera participar en el proyecto. Luego vino el desarrollo de los elementos curriculares, ya los contenidos, los elementos de apoyo, y al final la visibilización del proyecto y la propuesta final. Gracias. Siguiente. Este es un PIC. Este es un PIC. Te dirán, ¿qué es todo eso? ¿Esto surgió al comienzo? No, esto fue la construcción colectiva, una red, donde los estudiantes y aquí, en este caso los docentes, el proyecto era de videojuegos, se llamaba Game Over, Take Over, y tuvimos unos libros. Y aquí empezamos a ver cómo la escuela volvía a seducir en la lectura a los estudiantes y a las familias. Entonces, por ejemplo, este PIC abordaba el tema de la pregunta, ¿cómo se crea un videojuego? ¿Qué se aprende con ellos y cuáles son los riesgos? Que un chico pregunte esto, porque en este momento, justamente, esto fue en tiempo de pandemia, donde el papá me decía, profe, el chico está metido en videojuegos de simulación, y los de quinto no, primero, segundo, tercero, hasta los chicos de transición, cuando uno ingresaba a los MIT, me empezaron a hablar a uno de juegos, y pues yo me hacía que no sabía jugar, y ellos me iban llevando en el videojuego. Entonces empezamos a articular todo un proyecto, y aquí pues no tenemos tecnología, juegos matemáticos, ver que el videojuego también tiene unos juegos, volver un poco los juegos tradicionales para que los chicos con familia apareció el parchís. Profe, yo juego parchís con, ver, entonces invítame, ¿cómo hacer el parchís? No, es que el parchís es como un parque, bueno, entonces vamos a integrar el parchís a otros momentos de la clase, las reglas de juego en español, por ejemplo, el tema social, el juego de roles y demás. Siguiente. Apuestas generales. Tenemos unas generales y unas específicas. La primera es el fortalecimiento de las competencias de lenguaje científicas en los estudiantes. Volver los estudiantes unos investigadores, la escuela como un laboratorio pedagógico. Posibilita la mirada integradora del currículo. Después de esto, los papás entendían y no querían volver a las 11 o 13 años, sino que preguntaban, ¿cuándo vamos a ver M&M? Porque hasta yo la veía, no vamos a ver M&M. ¿Y qué es M? Pues mundo y modernidad. No, es que... Entonces, por ejemplo, encontrar, ¿para dónde vas? Voy para CEDAS, como así, cultura, historia y diversidad. Los chicos empezaron y pensábamos que iba a ser difícil. Y el trabajo más difícil fue entre nosotros los maestros, porque el papá le gustó esa apuesta. Y los niños aún mucho más. Y cuando pasaban de transición a primero, ya decían, no, es que el próximo año no vamos a vernos ya no con la teacher Pili, sino que vamos a vernos con el teacher Andrés en mundo y modernidad, donde nos va a cantar, nos va a hacer rompehielos, y esa dinámica iba permitiendo llegar hasta grado quinto. Restablecer las prácticas integradoras
de la primera infancia hasta lo que les decía al comienzo, repensarnos qué pasó después que en transición preescolar esa mirada integradora y en primero, ¡pum!, se pierde. Y la parte de la contextualización del aprendizaje, que la escuela volviera a mirar la realidad, y nos pasó con pandemia. Hubo un texto que se llama La calle es libre, es un texto de Venezuela, y entonces nos preguntamos, ¿la calle es libre? Y desde transición hasta quinto pudimos responder esa pregunta a través de los PIC y la aproximación de la escuela a la realidad de los estudiantes. Siguiente. Las apuestas específicas, ya para ir terminando. Uno, valida el aprendizaje a través de las TIC, no como un fin, sino como un medio. Encontrar en todo este montón de OVAs, ABAs, la pandemia nos permitió tuvimos que desarrollar, pues que los chicos dijeran, voy a meterme por ejemplo a Classroom. Uy, pero es que el periodo pasado vi Domo, y vi el modo, y vi por ejemplo, entonces empezaban los chicos a articularse e integrarse. Se aproximan los estudiantes y los maestros con una segunda lengua que es fundamental, y estamos llamados a que la escuela también dé esa mirada. Tenemos que se convierte en una escuela en un laboratorio pedagógico. La escuela no debe ser el lugar triste, rígido, donde todo termina como tal, sino que sea el lugar donde los estudiantes son los protagonistas. Tenemos que significar la mirada que tiene el currículum en el DUA, ya que es algo muy importante. Obviamente, como soy educador especial, es importante, muchas veces nos preguntamos cómo hacer el diseño universal de aprendizaje. La respuesta está allí. Los planes integradores, las secuencias didácticas permiten que, sin pensarnos en hacer enviar un plan individual de ajustes razonables, logremos la integración de un currículo y la aproximación de todas esas competencias y habilidades pensadas en el colectivo y también en las particularidades. Y por último, abarca diferentes aristas del aprendizaje colaborativo y significativo. Ver que sí es posible, y se los comento, es posible una escuela pública pensada en proyectos integradores. Estos son los referentes que normalmente van a estar en las memorias, y pues no me queda sino decirles gracias a todos ustedes por su atención y esperar que entre todos a esa, mi contacto, igualmente lo que les pueda enviar con mucho gusto, y si es posible una escuela diferente, y es posible que lo que la primera infancia desarrolla, aborda, trascienda a todos los niveles de básica primaria y básica secundaria. Muchas gracias. Muchas gracias.